A los 73 años, yo creía ingenuamente que ya conocía todas las formas posibles en las que la vida o la familia te podían humillar. Pero estaba muy equivocada. Cuando los madrazos, porque no fueron simples toques en la madera, sino verdaderos madrazos violentos, hicieron vibrar la puerta de mi habitación, a las 3 de la madrugada, mi corazón dio un vuelco que casi me ahoga. Yo estaba en Valle de Bravo, en un hotel hermoso que yo misma había pagado con los ahorros de toda mi vida para celebrar el aniversario de mi hijo. Había elegido esa habitación en particular por la chimenea y porque mi espalda destrozada por una hernia de disco ya no soporta el frío penetrante de la montaña. Sin embargo, del otro lado de la puerta, la voz aguda y cargada de veneno de mi nuera exigía que empacara mis medicinas y me largara al frío simplemente porque ella quería mi cuarto. Y mi hijo, la sangre de mi sangre, se quedó ahí parado viéndome temblar y me dijo que le diera el gusto. En ese instante, frente a esa puerta, comprendí que llevaba décadas financiando mi propio desprecio. Cosechas lo que siembras, dicen en mi tierra, pero yo nunca sembré esta crueldad. Sembré amor y me estaban devolviendo veneno puro. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. El frío de las montañas se colaba por las rendijas de la ventana, pero el verdadero hielo lo sentía en el pecho. Me senté lentamente en el borde de la cama, sintiendo cómo mi rodilla derecha, la que me operaron hace 2 años, crujía y protestaba de dolor. Mis manos, llenas de las manchas del tiempo y del trabajo duro, cosiendo vestidos ajenos, temblaban mientras buscaba mis lentes en el buró. La presión arterial, esa asesina silenciosa que controlo con pastillas diarias, me latía en las sienes como un tambor. «Doña Lupe, no lo voy a repetir, levántese de ahí», gritó Jessica desde el pasillo, rematando con una patada seca en la base de la puerta. Una patada, a mi edad, a la mujer que le compró el auto que maneja y que paga religiosamente la renta del techo donde duerme. Cada golpe en la madera era como una bofetada directa a mi cara. Me sentí mareada no por la altura del pueblo mágico, sino por la bajeza de mi propia sangre. Agarré mi bastón, ese pedazo de aluminio frío, que es mi único apoyo seguro en las madrugadas, y me arrastré hacia la entrada. Al abrir apenas una rendija, la luz del pasillo me lastimó los ojos, pero lo que más me destrozó fue la escena. Jessica estaba parada frente a mí, de brazos cruzados, enfundada en una pijama de satín color rosa mexicano que parecía ropa de antro. Su cabello lucía impecable, brillante, cayendo perfecto sobre sus hombros, como si acabara de salir de un salón de belleza exclusivo, y su rostro no mostraba ni una pizca de vergüenza. Yo, en cambio, llevaba mi vieja bata de franela desgastada, sosteniéndome apenas en pie, respirando con dificultad. Este cuarto tiene jacuzzi, y yo me lo merezco más, que usted sentenció con esa boquita arrogante. Además, seamos realistas. Doña Lupe, usted ya disfrutó su vida, ya va de salida. ¿Qué más le da dormir en cualquier lugar? Yo soy la esposa, yo tengo la prioridad, necesito relajarme. El aire se me atoró en la garganta. Ya va de salida. Esas palabras se clavaron en mi alma como puñales helados. ¿Acaso los viejos ya no sentimos frío? ¿Acaso mis 73 años de sacrificios me convertían en un mueble inútil que se puede arrumbar en un rincón oscuro cuando ya no sirve? Busqué instintivamente la mirada de mi hijo. Pedro estaba ahí a 1 metro de ella, escondido en las sombras del pasillo, encorvado cabizbajo, con las manos metidas en los bolsillos de su pantalón. Ese niño, por el que limpié baños en el centro histórico de madrugada, tragándome las lágrimas y el cansancio para que no le faltara nada, ahora era un hombre de 42 años, escondido detrás de las faldas de su mujer. «Pedro», susurré con un hilo de voz, aferrándome al bastón para no caerme. Esperaba que él la detuviera, que pusiera orden, que le dijera que a una madre se le respeta. Él levantó la vista y lo que vi me heló la sangre. No había amor en sus ojos, no había culpa, solo una profunda cobardía y fastidio. Mamá me dijo con voz apagada, arrastrando las palabras sin mirarme a los ojos: «Por favor, no hagas un drama ahorita. Solo haz lo que Jessica quiere para que podamos dormir en paz. Para que puedan dormir en paz». Esa maldita frase resonó en mi cabeza como una sentencia de muerte. El sueño de ellos, el capricho ridículo de una joven trepadora, valía infinitamente más que mi salud, más que mi dinero, más que mi dignidad como ser humano. A lo largo de mi vida me había pasado tragando tierra para que ellos pisaran sobre alfombras.
y ahí estaba mi recompensa: ser tratada como un estorbo al que patean a las 3 de la mañana. Miré mis manos temblorosas. Las arrugas del tiempo tiemblan, sí, pero ya no era de dolor, sino de una claridad espeluznante. Quien siembra el desprecio constante cosechará el abandono absoluto. En ese pasillo oscuro y frío de Valle de Bravo, la Guadalupe, sumisa, la madre comprensiva que resolvía todo, murió para siempre. Lo que ellos no sabían, lo que ni siquiera sospechaban en su ceguera de niños mimados, era que detrás de esa puerta, a medio abrir, la mujer a la que acababan de pisotear estaba a punto de despertar. Mi dolor se había esfumado y en su lugar nacía una loba dispuesta a recuperar su territorio. El cobro de esta inmensa deuda apenas iba a comenzar. Miré a mi hijo, ese hombre alto de 42 años, encorvado en el pasillo helado como un niño asustado que espera que su madre resuelva el problema que él mismo provocó. Esperaba que yo fuera, como siempre, el tapete cómodo donde él y su arrogante esposa pudieran limpiarse los zapatos llenos de lodo. «Mamá, solo por esta vez, para que podamos dormir en paz», murmuró, rascándose la nuca, ese gesto cobarde que hace desde chiquito cuando no quiere tomar partido y busca la salida más fácil. Dormir en paz. Como si el sueño de ellos, el capricho ridículo de una niña malcriada, enfundada en una pijama de satín, valiera infinitamente más que el descanso de mis huesos molidos por 73 años de trabajo duro. El silencio en curo. Aquel pasillo de Valle de Bravo era tan pesado que casi se podía masticar. Esperaban que yo bajara la cabeza, que agarrara mi bastón de aluminio, mi bolsa con las medicinas para la presión y la diabetes, y me fuera cojeando al cuarto helado para que la princesa tuviera su bendito jacuzzi. Jessica, interpretando mi silencio como debilidad, pensó que estaba ganando la batalla. Se cruzó de brazos con más fuerza, levantando la barbilla con una insolencia que me revolvió el estómago. «Entienda, doña Lupe, yo soy la esposa, yo tengo la prioridad en esta familia», escupió, rematando con una bofetada verbal que se me clavó directo en la garganta. «Usted ya disfrutó su vida, ya tuvo su tiempo, ahora es mi turno». Ya disfrutó su vida, como si llegar a la vejez fuera una condena para tragar sobras en silencio. Como si mis madrugadas limpiando oficinas, mis rodillas destrozadas y mis sacrificios no valieran ni el respeto más básico. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, quédate conmigo y suscríbete. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora? ¿También sientes que tu voz es silenciada por aquellos a quienes les entregaste absolutamente todo? Yo me sentía exactamente así, borrada, anulada, reducida a nada por mi propia sangre. Pude haber cedido. Dios sabe que pude hacerlo, porque el frío me calaba hasta la médula y mis articulaciones gritaban por un descanso. Lo había hecho toda mi vida, ser la mujer razonable, la madre comprensiva, la que suelta y perdona rápido, para no armar un relajo en la familia. Pero al mirar los ojos vacíos de Pedro, el dolor agudo se transformó en una claridad fría, cristalina, casi cortante. Fue como si alguien hubiera prendido de golpe todas las luces de un cuarto oscuro y mugriento, obligándome a ver la inmundicia. Entendí con una punzada de terror absoluto que yo era la arquitecta de mi propia ruina emocional. Yo le había enseñado a mi hijo a faltarme al respeto. Con cada «está bien», con cada «no te preocupes, yo me las arreglo», le enseñé que mi dignidad no tenía precio, porque simplemente valía cero. Yo misma forjé las cadenas de mi humillación al darle todo a un hombre que no sabía defender a la mujer que le dio la vida. «Regrésense a su cuarto», dije. Mi voz no fue un grito histérico, no fue un berrinche de anciana. Fue un susurro pesado, cargado de plomo y de una autoridad antigua que salió desde el fondo de mis entrañas. Jessica parpadeó, completamente descolocada, como si le hubiera hablado en ruso. ¿Cómo que no soltó, perdiendo por un segundo su pose de niña rica intocable? «No voy a cambiar de cuarto. Regrésense al suyo», repetí, clavando mi mirada en ella, sintiendo cómo una loba despertaba en mi interior. Pedro, asustado al ver que su cómodo tapete de pronto estaba cubierto de espinas afiladas, dio un paso al frente, intentando manipularme. «Mamá, no empieces. Siempre has sido tan flexible, tan tranquila. ¿Por qué te pones difícil ahorita? Flexible, tranquila». Las palabras bonitas, los adornos perversos que usan los abusadores para referirse a una mujer que no se defiende y que traga veneno con una sonrisa. Lo miré directo a los ojos, obligándolo a sostener mi mirada, y lancé la estocada que le arrancaría la máscara.
Pedro, le estás pidiendo a tu madre de 73 años, con problemas graves en la columna, que se salga de su cuarto a las 3 de la madrugada en pleno invierno solo porque a tu esposa se le antojó meterse a un jacuzzi. Él abrió la boca, pero las excusas se le ahogaron en la garganta. Jessica, roja de la furia al verse expuesta como la oportunista que era, recurrió a su vieja y desgastada táctica de manipulación emocional. ¿Ves, Pedro? Te dije que tu mamá iba a hacer drama. Le encanta ser el centro de atención, le encanta hacernos sentir mal. Siempre es lo mismo, gritó, perdiendo cualquier rastro de decencia en medio del pasillo. Sus palabras cargadas de histeria rebotaron en las paredes del hotel, pero, milagrosamente, ya no me herían. Ya no sentía el miedo patético de ser rechazada por mi nuera o de perder el amor condicionado y barato de mi hijo. Basta. Ya no más, murmuré para mí misma. Y sin decir una sola palabra más, empujé la pesada puerta de madera y la cerré en sus caras incrédulas. El sonido del pestillo encajando fue la melodía más hermosa que había escuchado en décadas. Un clic seco, definitivo, implacable. Desde afuera, a través de la madera, escuché a Jessica estallar en cólera. Es una egoísta, le valemos madre, por eso es imposible convivir con ella. Bramaba mientras sus pasos furiosos y sus insultos se alejaban por el pasillo, arrastrando a mi hijo cobarde junto con ella. Me recargué de espaldas contra la puerta cerrada, deslizándome un poco mientras sentía el frío barniz a través de mi bata de franela. Mi mano aún temblaba en la chapa, pero ya no era una viejecita asustada rogando por migajas de cariño. Entendí que la bondad que se deja pisotear no es bondad, es solo cobardía y miedo a la soledad disfrazados de amor maternal. Y esa madrugada, en medio del silencio helado de las montañas, la Guadalupe sumisa dejó de existir. Me quedé recargada contra la pesada puerta de madera mucho tiempo después de que los pasos rápidos de mi hijo y su mujer desaparecieran por el pasillo alfombrado. El silencio helado de la habitación me envolvió de golpe, roto únicamente por el crepitar de los leños en la chimenea que yo misma había elegido para calentar mis huesos viejos y adoloridos. Caminé a paso lento, arrastrando mis sandalias ortopédicas, y me dejé caer en el sillón junto al fuego, completamente vacía por dentro. No podía dormir. Mis ojos, cansados y resecos por la edad, miraban las sombras oscuras bailar en el techo, pero mi mente estaba atrapada en un torbellino de memorias que quemaban muchísimo más que el fuego. Vieja egoísta, me pregunté en un susurro áspero, sintiendo el sabor salado de una lágrima solitaria que se escurrió por mi mejilla arrugada. Me habían llamado vieja, amargada y problemática por el simple hecho de defender mi derecho humano a dormir en la cama que yo misma había pagado con el sudor de mi frente. Pero el verdadero dolor, el que me oprimía el pecho y me cortaba la respiración, no era la insolencia barata de Jessica, era la pasividad cómplice de Pedro, el silencio sepulcral de la sangre de mi sangre, mientras me humillaban y me pisoteaban como a un animal callejero. Cerré los ojos con fuerza, y como si el tiempo fuera un verdugo implacable que viene a cobrar deudas, regresé a la noche exacta en que toda mi pesadilla comenzó. Pedro tenía apenas 5 años de edad cuando su padre, ese cobarde de sonrisa fácil, me dijo que iba a la esquina por unos cigarros y se esfumó para siempre en el aire contaminado de la Ciudad de México. Nos dejó literalmente en la calle con los bolsillos vacíos, el corazón roto y una cuenta de banco en ceros. Para que a mi niño no le faltara un plato de frijoles caliente ni un par de zapatos decentes para ir a la escuela, me partí el lomo en 2 trabajos extenuantes. De día me sangraban los dedos haciendo dobladillos y ajustando vestidos finos para las señoras estiradas y ricas de Polanco. De noche mis rodillas se despellejaban tallando pisos y limpiando retretes en los fríos edificios de oficinas del centro histórico. Llegaba a mi casa a las 11 de la noche oliendo a cloro y a desesperación, solo para levantarme a las 5 de la mañana a prepararle su desayuno. Yo no viví mi juventud. Me la arranqué a pedazos para construirle una vida digna a un hombre que hoy, a sus 42 años, no tuvo el valor de abrir la boca para defenderme de una mocosa malcriada. Mi respiración se volvió pesada, casi un jadeo doloroso, en medio de la madrugada solitaria.
Repasé en mi cabeza uno a uno los favores monetarios que se habían convertido sin darme cuenta en mis propias cadenas de esclavitud. Yo di el enganche enorme para su departamento nuevo, yo le presté el dinero para su primer coche, que por supuesto jamás tuvo la decencia de devolverme. Y cuando cometió el error de casarse con Jessica, la sangría financiera empeoró drásticamente. Esa muchachita arrogante que hoy me pateó la puerta exige a gritos su derecho a la comodidad total, olvidando convenientemente que la renta del techo donde duerme sale mes a mes de mi pensión. Ese coche rojo del año que tanto presume en sus redes sociales lo sigo pagando yo con mis ahorros. ¿Y qué recibo a cambio de tanta generosidad ciega? Ser la niñera gratuita, la sirvienta de guardia todos los martes y jueves, cancelando mis citas médicas para que los señores puedan tener su tiempo libre y salir a divertirse. Fui una estúpida redomada. En mi afán de ser la madre perfecta, pensé que los estaba apoyando incondicionalmente, pero en realidad construí una prisión de billetes y mi propio hijo era el carcelero. Me abracé a mí misma frente a la chimenea que ya se estaba apagando, sintiendo que el frío paralizante no venía del exterior, sino del hielo que corría por mis propias venas. Me había tragado las peores humillaciones, las miradas de desprecio constante de mi nuera, tratándome como si yo fuera la trabajadora doméstica y no la madre de su esposo. Había aguantado todo tipo de groserías bajo la falsa bandera de que una buena madre siempre debe ceder, siempre debe soltar para no hacer problemas. Pero el amor que tienes que comprar cada quincena no es amor verdadero, es pura extorsión emocional. Mi hijo no me veía como su madre sagrada, me veía como un simple cajero automático, con piernas un recurso inagotable y sin sentimientos al que podía exprimir e ignorar cuando quisiera. El dolor en mi pecho era absolutamente insoportable. Había criado a un adulto inútil que no sabe resolver nada solo porque siempre ha tenido a su mami para que le arregle los desastres de su vida. La bondad que se vuelve tapete no es bondad divina, es solo cobardía, es miedo a que te rechacen, es pánico a quedarte sola en la vejez. La noche en aquel cuarto de Valle de Bravo fue sin exagerar la más larga y agonizante de toda mi existencia. No pegué el ojo ni un solo segundo. Vi sentada cómo la oscuridad de la madrugada le daba paso a un amanecer frío y grisáceo que se colaba por la ventana. Mi cuerpo de 73 años estaba completamente adolorido por la tensión acumulada, pero mi cabeza por primera vez en 3 años estaba extrañamente clara y afilada. Me metí a bañar largo rato, dejando que el agua hirviendo me masajeara la espalda, lavando de mi piel las décadas de sumisión enfermiza. Me vestí con mi pantalón de resorte, me puse mi suéter de lana gruesa y me recogí el cabello plateado con pasadores firmes. Quería bajar al restaurante, quería verles la cara de vergüenza. Pero justo cuando iba a tomar mi bolsa, mi celular vibró sobre el buró. La vibración sonó como el silbido de una navaja cortando el aire del silencio. Era un mensaje del banco. No sabía entonces que ese mensaje automático iba a ser la prueba final, revelando un abuso financiero tan premeditado y calculador que desenterraría una traición aún más asquerosa de lo que jamás pude imaginar en mis peores pesadillas. Bajé al restaurante del hotel, arrastrando mi cuerpo cansado y apoyándome en mi bastón de aluminio, con la sensación de que llevaba una tonelada de plomo sobre los hombros. El comedor estaba casi vacío, apenas ocupado por un par de huéspedes madrugadores y el personal que acomodaba los cubiertos en silencio. Me senté en una mesa pequeña esquinada, junto al enorme ventanal, desde donde se podían ver las montañas de Valle de Bravo, envueltas en una espesa neblina matutina. Pedí lo de siempre, lo que mi dieta de anciana me permite: un café negro, sin azúcar, un bolillo integral tostado y una rebanada delgada de queso panela. Mientras masticaba despacio, intentando que mi dentadura nueva no me calara tanto, me esforcé por encontrar algo de paz, mirando el paisaje, tratando de convencerme de que tal vez la pesadilla de la noche anterior había sido solo un mal rato. Pero justo cuando le daba el último sorbo a mi taza de café, mi celular vibró sobre la mesa de madera. Yo saqué mis lentes de lectura de la bolsa con una lentitud agónica. Mis dedos arrugados temblaban no por la brisa helada que bajaba de la sierra, sino por los números que parpadeaban en la pantalla de mi aparato. 15,800 pesos. Mi garganta se secó de golpe y el corazón me dio un latido tan violento que me dolió el esternón.
Por primera vez en 73 años sentí auténtico terror de mi propia sangre. El mensaje automático del banco era una bofetada digital que me dejó sin aliento. Intento de cargo por la cantidad de 15.800 MXN. Transacción declinada por falta de saldo. Verifique su cuenta. Leí esas malditas letras 3 veces sintiendo que la presión arterial me subía a la cabeza como un chorro de agua hirviendo. ¿En qué momento? ¿En qué se estaban gastando casi 16,000 pesos a mis espaldas? Abrí la aplicación con torpeza y vi el desglose de los intentos rechazados del hotel. No querían simplemente una cama más suave para dormir bien. Habían intentado cobrar un upgrade a una suite premium, un paquete de spa de lujo de día completo para 2 personas, una cena exclusiva en el restaurante gourmet y hasta botellas de champaña francesa importada. Todo eso cargado directamente a mi nombre. Todo a la cuenta de la mujer a la que horas después llamarían vieja egoísta y amargada en medio del pasillo. Saqué rápidamente mi pastilla de emergencia para la presión y me la puse debajo de la lengua cerrando los ojos mientras esperaba que hiciera efecto. Me usaban como una chequera inagotable, una estúpida patrocinadora de su patética farsa de nuevos ricos, creyendo que yo iba a pagar sus delirios de grandeza sin hacer ni una sola pregunta. Terminé mi café con una calma forzada y escalofriante. Acomodé mi suéter de lana, agarré mi bastón con una fuerza que me blanqueó los nudillos y caminé directo hacia la recepción. La muchachita del mostrador con su uniforme impecable y su sonrisa de manual me saludó amablemente, pero yo no estaba para cortesías. Necesito hablar con el gerente en privado. Es una emergencia financiera, le solté con un tono que no admitía réplicas. 10 minutos después estaba sentada en una oficina cerrada frente a un hombre de traje gris que me miraba con nerviosismo mientras yo le explicaba la situación. Soy la titular de la reservación, le dije clavando mi mirada en la suya, con una autoridad que ni yo misma me conocía, y exijo que borren mi tarjeta de este sistema ahora mismo sin excepciones. Además, quiero un reporte impreso minuto a minuto de cada maldito intento de cargo o cambio que esos 2 hayan hecho a mis espaldas desde que pisamos este lugar. El gerente asintió rápidamente, tragando saliva al notar que la anciana del bastón no estaba jugando a las quejas turísticas. El hombre tecleó en su computadora, frunció el ceño profundamente y soltó la bomba que terminó de destrozarme el alma, pero que al mismo tiempo me abrió los ojos para siempre. Doña Lupe, el sistema registra una solicitud de upgrade de habitación a las 11:47 de la noche. Y además hay un intento de transferencia total de la titularidad de la reserva junto con los cargos del spa y el restaurante a las 2:15 de la madrugada. 2:15 de la mañana, 45 minutos exactos antes de que subieran a patear mi puerta para sacarme a gritos. El impacto de la revelación me dejó congelada en la silla. No había sido un berrinche impulsivo de madrugada porque a la princesa le dolía la espalda en un colchón duro. No, había sido una emboscada financiera fríamente calculada. Primero intentaron hackear mi buena voluntad por la vía digital. Trataron de robarse la habitación y colgarme la deuda de sus lujos mientras yo dormía. Y solo cuando la terminal rechazó mi tarjeta porque la suma excedía mi límite de seguridad entonces, y solo entonces subieron a desalojarme a la fuerza y humillarme en persona. Eran un par de cobardes estafadores, y uno de ellos era el hijo que yo parí. Imprímame eso y ponga su firma, le ordené al gerente, sintiendo que un fuego purificador me quemaba el pecho por dentro. Tomé el documento impreso que aún estaba caliente por la tinta y lo firmé con una letra temblorosa, pero profundamente decidida. Caminé fuera de esa oficina pisando fuerte sobre la alfombra. La viuda abnegada, la madre llorona y sacrificada que daba hasta lo que no tenía, se quedó sentada en esa silla del gerente. Si mi hijo y su fina esposa querían vivir como miembros de la aristocracia europea y bañarse en jacuzzi, bebiendo champaña, tendrían que aprender a pagar la corona con su propio sudor, porque a partir de ese instante exacto, el banco de la vieja sirvienta acababa de cerrar sus puertas, y esta vez la clausura era para toda la vida. Salí de la oficina del gerente con ese papel impreso doblado cuidadosamente en el fondo de mi bolsa, sintiendo que llevaba un arma cargada y lista para disparar. Ya no era la viuda encorvada que subió a Valle de Bravo para complacer a su hijo. Cada paso que daba con mi bastón de aluminio resonaba en el piso de mármol del hotel,
con una firmeza que no sentía desde hacía décadas. Me senté en un sillón apartado en el inmenso lobby, muy cerca de la chimenea eléctrica, simplemente a esperar. Mi celular vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Pedro escrito con esa urgencia desesperada de quien acaba de perder el acceso a su cajero automático personal. Mamá, tenemos que hablar. Baja al lobby a las 9:00. Es en serio. Ni siquiera me molesté en contestarle. Simplemente me quedé ahí observando cómo los turistas pasaban con sus maletas mientras mi corazón latía con una calma gélida y calculadora. Sabía que la tormenta estaba por desatarse de un momento a otro, pero esta vez yo era quien sostenía el paraguas y no iba a dejar que me lloviera encima. A las 9 en punto los vi bajar por las majestuosas escaleras principales. Pedro traía esa cara de víctima permanente, los hombros caídos y la mirada evasiva, buscando a quién culpar por sus propias desgracias. A su lado, Jessica caminaba furiosa, usando unos lentes de sol enormes dentro del hotel, como si fuera una celebridad ofendida por la injusticia de la vida. Cuando me vio sentada en el sillón marcando mi distancia, su mandíbula se tensó visiblemente. Pedro se acercó a pasos rápidos, mirando a todos lados, para asegurarse de que ningún otro huésped estuviera escuchando el drama. ¿Qué hiciste?, me soltó en un siseo áspero, lleno de un pánico mal disimulado. Bloqueaste la tarjeta, fuimos a desayunar y marcó error. Jessica quería pedir un masaje en el spa y también marcó error. Quiso comprar unas cosas en la tienda del hotel y otra vez error. ¿Qué está pasando? ¿Por qué haces esto? La indignación y el reproche en su voz me revolvieron el estómago. Tenía el descaro de exigirme explicaciones de por qué ya no podía seguir sangrando mis ahorros. Respiré profundo, sintiendo que la presión amenazaba con subirme de nuevo al pecho, pero mantuve mi voz en un tono completamente helado y cortante. Quité mi tarjeta de la reservación, le dije articulando cada sílaba despacio para que le quedara muy claro. Jessica se arrancó los lentes de sol con un movimiento teatral, revelando unos ojos inyectados en puro coraje y desprecio. «Hizo que está jugando, ¿verdad?», gritó, sin importarle el escándalo que estaba armando. Me apoyé pesadamente en mi bastón y me incliné ligeramente hacia el frente retándola con la mirada. Ustedes intentaron hacer un upgrade de cuarto y cobrarlo a mi nombre sin preguntarme. Intentaron a las 2 de la mañana cambiar el titular de la reserva, así que protegí mi dinero. Pedro se puso blanco como el papel y se pasó la mano por la cara tallándose los ojos con desesperación ante la evidencia. Mamá, fue solo un malentendido, un error del sistema, balbuceó con la mentira más barata escurriéndole por la boca. Pensamos que querrías que disfrutáramos mejor el viaje. Solo estábamos intentando mejorar las cosas para todos. ¿Disfrutar mejor con mi dinero?, le respondí clavándole la mirada como dos dagas en el pecho. Intentaron sacarme de mi cuarto a patadas a las 3 de la mañana, y antes de eso, intentaron usar mi tarjeta sin permiso para pagar casi 16,000 pesos en lujos que yo no autoricé. Fue entonces cuando Jessica, acorralada y furiosa, al verse expuesta como la oportunista que era, sacó todo su veneno. Se cruzó de brazos y empezó a gritar en medio del lobby: «La culpa es toda de usted. Es una vieja egoísta y amargada. Pedro hace todo por usted. Deja tantas cosas de lado y usted no lo valora. Solo piensa en usted». En este momento de dolor, tu like es tu apoyo para Doña Lupe. ¿Alguna vez tuviste que investigar a alguien que amabas para descubrir la dolorosa verdad de su traición? ¿Pedro hace todo por mí?, repetí despacio, dejando la pregunta suspendida en el aire, mientras saboreaba la ironía de su mentira. Volteé a ver a esa muchachita arrogante y le solté la cruda realidad en la cara a Jessica. Yo pago la renta del departamento donde viven desde hace 2 años. Yo compré ese coche rojo que manejas y que tanto te gusta presumir. Yo cuido a mis nietos todos los martes y jueves gratis para que ustedes tengan tiempo libre. El silencio que cayó sobre nosotros fue denso, pesado como el plomo puro. Pedro tragó saliva sonoramente, incapaz de levantar la vista para mirarme a los ojos. Jessica aventó su costosa bolsa de marca al sofá con una fuerza histérica, haciendo un ruido sordo que hizo voltear a un par de turistas que pasaban. Yo no voy a quedarme aquí oyendo esto. Es ridículo. Vente, Pedro. Tu mamá está siendo completamente ridícula. Y ofensiva, chilló, dando media vuelta y caminando a zancadas furiosas hacia los elevadores. Mi hijo me miró a mí, luego la miró a ella alejarse
y vi en ese segundo congelado cómo elegía de nuevo, como siempre lo hacía, su propia cobardía. Mamá, luego hablamos. Cuando estés más tranquila, más racional. Estás nerviosa. Te entendemos, no dormiste bien, murmuró, intentando patéticamente hacerme sentir como la descontrolada del cuento, como si yo fuera el problema real. Se dio la media vuelta y corrió dócilmente detrás de su esposa. Y yo me quedé ahí, en el inmenso lobby, lleno de extraños, respirando un aire nuevo. Me sentía absolutamente sola. Sí, pero por primera vez, en toda mi vida, tenía la certeza inquebrantable de que había tomado la decisión correcta. Subí a mi cuarto arrastrando los pies, pero con el alma más ligera que nunca. Le puse los 2 seguros a la pesada puerta de madera, me dejé caer en el borde de la cama y saqué el celular de mi bolsa. Necesitaba escuchar a la única persona en mi vida que no me iba a dorar la píldora. Le marqué a mi hermana Chabela, la única mujer que siempre me ha dicho la neta, sin filtros y sin miedo a lastimarme. Mientras el teléfono daba tono, sentí un nudo enorme en la garganta y una punzada en el estómago. Había sido demasiado dura. Estaba destruyendo a mi propia familia por un arranque de orgullo. Esa es la maldita culpa de las madres mexicanas. Ese veneno cultural que te taladra el cerebro, haciéndote creer que si no te desangras por tus hijos, eres una mala mujer. Bueno, contestó Chabela con su tono rasposo de siempre. Le solté todo de un jalón, casi sin respirar, la patada en la puerta, a las 3 de la mañana, el intento de robo de los 16,000 pesos. Los gritos de Jessica en el lobby, llamándome vieja egoísta, y lo que más me dolía, el silencio cobarde y cómplice de Pedro. Del otro lado de la línea, hubo un silencio sepulcral, seguido de un suspiro tan profundo que pareció raspar la bocina del teléfono. Hiciste bien, Lupe. De hecho, te tardaste años, sentenció Chabela, clavando la verdad como una daga oxidada en mi conciencia. Siempre te lo dije. Estás criando a un niño adulto, un cabrón de 42 años, que no sabe resolver ni madres por sí solo, porque siempre ha tenido a su mami para que le limpie el desastre. Yo intenté defenderme con voz temblorosa, repitiendo el viejo guión. Soy su madre, Chabela, tenía que ayudarlo, no lo iba a dejar morir de hambre. Y ella me soltó una bofetada de realidad que me dejó completamente muda. Tú no lo ayudaste, Lupe, lo inutilizaste. Le enseñaste que el amor de mamá no tiene fondo, y para un mantenido vividor eso se vuelve un derecho exigible, no un regalo. Esa verdad dolió muchísimo más que la artritis que me carcome las articulaciones. Colgué el teléfono sintiendo que me habían arrancado una venda de los ojos a tirones. Me di cuenta de que mi supuesto amor incondicional solo había fabricado a mi propio verdugo. Me levanté y empecé a hacer mi maleta con movimientos mecánicos. Doblar cada prenda era como empaquetar una ilusión muerta. Allí estaba la blusa azul que me puse tan emocionada para la primera cena, creyendo estúpidamente que por fin tendríamos ese viaje familiar de ensueño. Mientras cerraba el cierre de la maleta, el celular volvió a vibrar sobre la cama. Era un mensaje de Pedro. Mamá, me dijeron en recepción que pediste tu cuenta. Es neta. Nos vas a dejar aquí tirados como perros. Sabes perfectamente que no tenemos límite en nuestras tarjetas para pagar los consumos. Leí el texto y una risa amarga y seca brotó de mi garganta, rasguñándome por dentro. Dejarlos tirados como perros. Ellos fueron los que intentaron saquearme a escondidas en la madrugada. Les contesté, tecleando con los dedos firmes sin que me temblara el pulso. Tienen la reserva pagada hasta el domingo. Disfruten el hotel, pero los lujos páguenlos con su propia lana. Así es como le hacen los adultos responsables. Ya no hubo ninguna otra respuesta. El banco de mamá acababa de cerrar su bóveda de acero para siempre. Bajé al lobby apoyada fuertemente en mi bastón, sintiendo cómo mi rodilla operada me pasaba factura por todo el estrés acumulado. Fui directo al mostrador y la misma recepcionista amable me procesó el checkout anticipado, devolviéndome a mi cuenta la parte proporcional de las noches que no iba a utilizar. Me senté en uno de los sillones de piel a esperar el taxi que me llevaría a la terminal de autobuses. Fue entonces cuando los vi bajar por las escaleras principales. Pedro venía al frente con cara de funeral, arrastrando los pies, y detrás de él Jessica, agarrando fuertemente de las manos a mis 2 nietos, Miguel y Clara. Al ver a esos 2 angelitos de 7 y 5 años, el corazón se me hizo pedazos en el pecho.
Ellos no tenían la culpa de que sus padres fueran un par de manipuladores de lo peor. Jessica, con una frialdad fríamente calculada, empujó ligeramente a los niños hacia el frente, usándolos como escudos humanos en su última y más sucia carta de chantaje emocional. «Mírelos bien, doña Lupe», siseó Jessica, con veneno destilando de su boca. «¿Cómo chingados les vamos a explicar que su abuela prefirió largarse por un berrinche y dejarnos sin tragar?» La bilis me subió a la garganta ante semejante manipulación asquerosa. «Explíquenles la verdad», le respondí alzando la barbilla y clavándole una mirada fulminante que la hizo retroceder un paso. «Díganles que para viajar a un lugar caro se necesita trabajar y ahorrar, no intentar clonar la tarjeta de su abuela a las 2 de la mañana para pagar sus caprichos». Miguelito se soltó bruscamente de la mano de su madre y corrió a abrazarme las piernas. «Abuelita, no te vayas, íbamos a ir al lago en la lanchita», me rogó, con sus ojitos aguados y la voz quebrada. Me agaché como pude apretando los dientes para ignorar el crujido de mi rodilla y lo abracé con el alma hecha pedazos. «Mi amor, la abuela tiene que irse a arreglar unos asuntos de grandes», le susurré besándole la frente y respirando ese olor a niño limpio y dulce que tanto iba a extrañar en los próximos días. Clara también se acercó corriendo a abrazarme. Lloré, claro que lloré, pero solo por dentro. No les iba a dar a esos dos buitres la satisfacción de verme quebrar en público. Me levanté con mucho esfuerzo justo cuando escuché el claxon del taxi afuera del hotel. Agarré el asa de mi maleta vieja y comencé a caminar hacia la puerta de cristal giratoria. Fue entonces cuando Pedro cometió su último acto de miseria absoluta. Me agarró del brazo apretando más de la cuenta con sus dedos, mostrando una desesperación patética y humillante. «Mamá, por el amor de Dios, espera», me suplicó con la voz temblando de miedo al verse acorralado por su propia pobreza. «Si te vas a ir, mínimo déjanos la tarjeta de crédito. Te firmo un pagaré, lo que tú quieras, pero no nos dejes así en la ruina». Lo miré fijamente a los ojos, a esa cara que alguna vez fue mi debilidad más grande en la vida. Me zafé de su agarre con un tirón violento, sintiendo un profundo asco. «Te amo, Pedro, porque saliste de mis entrañas y eres mi sangre», le dije con una voz tan gélida que hasta a mí misma me asustó. «Pero ya no voy a permitir que me sigas usando como tu salvavidas. Cuando aprendas la diferencia entre el amor incondicional y ser un maldito parásito financiero, entonces me buscas». Me di la media vuelta, salí al frío cortante de la calle y me subí al taxi. A través del cristal empañado vi a mi hijo paralizado en la banqueta, procesando por fin que la mujer que lo había dado todo por él acababa de dejarlo solo frente a las consecuencias de su propia miseria. El viaje de regreso a la Ciudad de México fue un infierno para mis huesos. 6 horas eternas sentada en un autobús de pasajeros sintiendo cada bache de la carretera retumbar en mi columna vertebral. Durante ese trayecto interminable, la culpa a esa maldita sanguijuela que nos siembran a las madres mexicanas desde la cuna intentó devorarme viva. Por un segundo, con el celular temblando entre mis manos sudorosas, estuve a punto de flaquear. Estuve a un solo clic de marcarle a Pedro, pedirle perdón por mi arranque de dignidad y transferirle el dinero para que el princesito y su fina esposa no pasaran vergüenzas en el hotel. Pero entonces, como un balde de agua helada, regresó a mi mente el eco ensordecedor de los madrazos en la puerta a las 3 de la mañana. Me acordé de la voz chillona y prepotente de Jessica llamándome vieja egoísta en el pasillo y de la mirada de borrego degollado de mi propio hijo solapando cada insulto sin abrir la boca para defenderme. No, apreté los dientes y guardé el teléfono. Llegué a mi casita ya entrada la noche. Olía a humedad, a encierro, a viejo, pero olía a mi territorio, a un refugio seguro donde nadie me iba a patear la puerta para robarme la cama. Apenas dejé caer mi maleta en el suelo de la sala porque ya no tenía fuerzas ni para arrastrarla hasta el cuarto, el teléfono vibró con la urgencia de una alarma sísmica. Era Pedro, por supuesto. Su mensaje de texto chorreaba una desesperación patética y profundamente manipuladora. «Mamá, no nos hagas esto», decía la pantalla. «No tenemos límite suficiente en nuestras tarjetas ni para pagar la comida de hoy. Sabes que siempre nos cubres, ¿por qué te pones en este plan ahora?». Leí sus palabras y sentí que el estómago se me revolvía en un nudo de asco y decepción. Un hombre de 42 años con 2 hijos y un trabajo fijo lloriqueando porque le cortaron la mesada a mitad de sus vacaciones de lujo. Me acomodé los lentes
y con el pulso más firme que nunca le tecleé la sentencia final, entonces van a aprender a planear mejor. Van a aprender que para viajar se necesita dinero ahorrado de verdad, no exprimir la pensión de tu madre. Vi los 3 puntitos de escribiendo aparecer y desaparecer varias veces en el chat, pero ya no llegó nada más. Él no sabía qué contestar porque por primera vez en su vida, el banco de mamá había cerrado sus puertas definitivamente y yo acababa de tirar las llaves al drenaje. Esa noche dormí en mi propia cama envuelta en mis cobijas de siempre, pero el descanso fue un espejismo intermitente. El silencio de mi pequeña casa me pesaba toneladas. Me sentía como un cirujano de guerra que acaba de amputarse su propio brazo sin anestesia para evitar que la gangrena le llegue al corazón y lo mate. Al amanecer me levanté con un propósito claro, afilado y cortante. Me tomé mi café negro sin azúcar, agarré mi bastón de aluminio, junté los folders con todos mis documentos financieros y me fui directo a la sucursal bancaria. No iba a dejar ni un solo cabo suelto para que estos parásitos siguieran alimentándose de mí. Me senté frente al escritorio del gerente, un joven de traje impecable que me miró con lástima, al principio creyendo que yo era una abuelita despistada, pero cuya expresión cambió a puro asombro profesional cuando le exigí una auditoría completa y detallada de mis cuentas vinculadas. Y ahí fue cuando la verdad me dio el golpe más bajo, sucio y traicionero que he recibido en toda mi existencia. El gerente volteó el monitor de su computadora hacia mí y me mostró el absoluto desastre. No solo estaba pagando la renta de su departamento mes a mes y las mensualidades del auto rojo de Jessica. El sistema reveló que mi nombre, mi RFC, estaba figurando como aval solidario en 2 tarjetas de crédito de tiendas departamentales carísimas. Tarjetas que yo ni siquiera recordaba haber autorizado formalmente, pero que Pedro me había hecho firmar de rápido años atrás, bajo el engañoso pretexto de un trámite de rutina para una promoción. Estaban ahogados en deudas de ropa de marca, muebles y pantallas planas, y mi patrimonio, el techo que me cubría, era la garantía de sus excesos frívolos. Quiere que cancelemos las tarjetas adicionales y la demos de baja como aval. Doña Lupe, me preguntó el gerente, con una voz cuidadosa, casi compasiva. Bórreme de absolutamente todo, le ordené con una frialdad que asustó hasta al empleado. Y bloqueé mi RFC en el buró de crédito. Si intentan sacar un solo peso usando mi nombre, quiero que el sistema rechace la solicitud en automático y me lance una alerta. Antes de levantarme y dar por terminada la reunión, le pedí el historial impreso de transferencias de los últimos 3 años, exactamente desde el maldito día en que mi hijo decidió casarse. El gerente imprimió las hojas y me las entregó en un sobre. Me senté en una banca afuera del banco y sumé mentalmente los cargos, mientras mi vista se nublaba de pura rabia. Renta, recibos de luz, supuestas emergencias médicas de los niños, que terminaban siendo viajes a Cuernavaca, reparaciones fantasmas del coche, colegiaturas, cenas, el enganche del departamento. 250,000 pesos. $250,000 sangrados de mi cuenta gota a gota. El ahorro de toda una vida rompiéndome la espalda, limpiando oficinas de madrugada y cosiendo dobladillos hasta quedarme ciega. Mientras caminaba de regreso a mi casa, apoyando todo el peso de mi desilusión en el bastón, no derramé ni una sola lágrima más. Ya no había tristeza, solo una rabia purificadora y ardiente. Me habían ordeñado como a una vaca lechera, tratándome con el desprecio que se le da a un cajero automático viejo y descompuesto. Pero el grifo de la abundancia infinita se había secado para siempre. Ahora tendrían que aprender a ganarse el pan con el sudor de su frente, aunque me odiaran y me llamaran cruel por el resto de la eternidad. La crueldad, entendí al fin, era el precio más alto pero necesario para recuperar mi propia vida. Pasaron 2 semanas completas, 14 días de un silencio tan espeso y asfixiante que parecía tener peso propio dentro de mi pequeña casa. Mi hogar, que siempre fue mi refugio seguro, de repente se sentía como una tumba helada y vacía. Me moría por escuchar las risas traviesas de Miguel y Clara, por sentir sus manitas pegajosas abrazándome las piernas mientras me pedían un dulce. Cada tarde miraba el teléfono fijo, debatiendo conmigo misma con esa maldita culpa materna, taladrándome el cráneo de manera incesante. ¿Debería ceder solo un poco para poder verlos? ¿Acaso estaba siendo una vieja terca y desalmada? Justo cuando el remordimiento amenazaba con doblarme las rodillas y hacerme marcar su número,
el celular vibró con violencia. Era mi hermana Chabela, y no se anduvo con rodeos ni saludos cordiales. Su voz rasposa y acelerada me soltó una bofetada sin anestesia. Lupe, ¿ya viste la chingadera que puso Pedro en el Facebook? Vete a ver, ahorita mismo te están haciendo pedazos. Yo, que apenas le muevo a esa aplicación, sentí que el estómago se me hacía agua por el pánico. Mis dedos temblaban torpemente mientras abría la pantalla, presintiendo que el veneno de mi nuera finalmente había infectado todo hasta hacerlo público. Busqué el perfil de mi hijo, y lo que leí me golpeó con la fuerza de un bate de béisbol directo al pecho, sacándome el aire por completo. Ahí estaba una publicación pública adornada cínicamente con emojis tristes y caras de decepción, donde el hombre de 42 años lloriqueaba como un adolescente incomprendido. A veces las personas que más amamos son las que más nos decepcionan. Familia es quien está en las malas, no quien te abandona cuando más lo necesitas. Aprendí esto de la peor forma. Me quedé sin aliento, sintiendo que la presión me zumbaba en los oídos. Me estaba crucificando en la plaza pública digital, poniéndose la corona de espinas. Pero la verdadera puñalada, el giro retorcido, que me revolvió las tripas hasta darme náuseas, estaba fijado en el primer comentario. Era Jessica con su hipocresía de santa mártir inmaculada. Cierto amor, uno solo descubre quién importa de verdad en los momentos difíciles. Tu mamá ya mostró quién es, pero nos tenemos el uno al otro y con eso basta. Mi propia sangre y la parásita de su mujer estaban reescribiendo la historia a su conveniencia, lavándose las manos de sus intentos de robo. La sangre me hirvió de una manera que jamás había experimentado en toda mi vida. Deslicé la pantalla hacia abajo y leí a decenas de conocidos, tías lejanas y amigos compadeciéndose del pobre Pedro, dándole ánimos, ofreciéndole su hombro para llorar por la supuesta traición de su madre. Tenía el teclado abierto, los dedos tiesos y listos para gritarle al mundo la neta, que su pobre víctima me había sangrado $250,000 en 3 años, que intentaron clonarme la tarjeta en la madrugada, que me echaron a la calle, en pleno invierno, por un capricho de un jacuzzi. Quería arrastrar su teatro barato por el lodo y exponerlos frente a todos. Pero cerré los ojos, respiré muy profundo y bloqueé el teléfono de golpe. No iba a rebajarme a su nivel miserable ni a lavar nuestra ropa sucia frente a una jauría de chismosos hambrientos de drama. Comprendí entonces su juego perverso e infantil. Como les corté la llave del dinero, ahora intentaban destruirme la reputación para doblegarme. En su retorcida cabeza, yo me había convertido en la gran villana de la película, en la madre desalmada, simplemente porque el cajero automático desarrolló voluntad propia y decidió no escupir más billetes. Sin embargo, el orgullo intacto no te abriga por las noches frías, y el extrañar a mis nietos me estaba carcomiendo viva por dentro, pudriendo mi paz. Esa misma noche, tragándome el inmenso coraje del Facebook y pisoteando un poco mi dignidad, le marqué a Pedro. Contestó al quinto timbre, y su voz no era la del hijo arrepentido que esperaba escuchar, sino la de un extraño frío cortante y sumamente calculador. Le pregunté desesperada por los niños, le rogué verlos. Le pedí llevarlos al parque, comprarles un simple helado para abrazarlos. El silencio del otro lado de la línea fue denso, pesado, cargado de una malicia que no le conocía a mi propio hijo. No, mamá. Todavía no, me soltó con una frialdad espeluznante que me erizó la piel. Creo que primero tienes que pedir una disculpa de verdad, reconocer lo que hiciste en ese viaje, para que entonces podamos normalizar las cosas y veas a los niños. Sentí que la habitación entera daba vueltas a mi alrededor. Me estaba exigiendo que me arrastrara sobre vidrios rotos para poder ejercer mi derecho de abuela. Pedir disculpas. Mi voz tembló no de tristeza, sino de una rabia volcánica y absoluta. Le exigí saber por qué demonios tenía que pedirle perdón a esa mujer. ¿Acaso tenía que pedir perdón por evitar que me robaran mi dinero? ¿Por negarme a que me sacaran a patadas de mi propia cama a las 3 de la mañana? Y entonces recibí el golpe final, el giro más vil y bajo de todos. Pedro, el niño por el que me rompí la espalda, limpiando baños, me estaba extorsionando, con la carne de mi carne. Estaba usando a Miguel y a Clara como vil moneda de cambio, secuestrando cruelmente mi derecho de verlos hasta que yo me doblara, pidiera perdón y volviera a financiar sus caprichos.
Si estás usando a mis nietos inocentes para manipularme, entonces estás siendo muchísimo más cruel de lo que me acusas a mí. En tus redes sociales le escupí, con cada gramo de fuerza que me quedaba en el alma. Él me llamó cruel de vuelta, pero ya no me importaba escuchar sus berrinches. Le colgué el teléfono de golpe. Esa noche lloré hasta quedarme completamente seca, abrazada a mi almohada, llorando el amargo luto de un hijo que, cegado por el dinero fácil y una mujer tóxica, acababa de morir para mí. Pasaron 2 meses enteros, 60 días larguísimos, sin ver a mis nietos, sin escuchar sus vocecitas, sin convivir absolutamente nada con mi hijo. Fueron los 2 meses más solitarios y al mismo tiempo los más reveladores de mi vida. El silencio en mi casa me aplastaba al principio, sintiendo que las paredes se me cerraban, pero poco a poco, ese mismo silencio me enseñó a respirar de nuevo y a vivir para mí. Empecé a salir, me uní a un grupo de caminata para adultos mayores en el parque y conocí a doña Laura, una señora de 80 años, con más pila que muchos jóvenes. Un día, bajo la sombra de las jacarandas, ella me confesó algo que me sacudió el alma. Me contó que mantuvo a su hijo hasta los 50 años, hasta que un día se cansó, le empacó las maletas y lo echó a la calle. Hoy me da las gracias, me dijo Laura con una sonrisa. Me daría las gracias Pedro algún día, o moriría yo siendo la bruja del cuento, simplemente por negarme a ser su cajero automático hasta el último suspiro. La duda me carcomía las entrañas por las noches, rasgándome la poca paz que había logrado construir. La respuesta a mis tormentos llegó de la forma más inesperada y angustiante. Una tarde de jueves, mi celular sonó con un número local desconocido. Era de la escuela primaria de Miguel. Mi corazón se desbocó al instante, latiendo tan fuerte que casi me asfixia. Doña Lupe, me dijo la secretaria, Miguel se cayó en el recreo y se lastimó el brazo. Está llorando mucho. Su papá no contesta el celular y su mamá tampoco. Ahí estaba la cruda y asquerosa ironía de la vida. Los padres del año, los que me bloqueaban el acceso a mis nietos, exigiéndome disculpas y dándose baños de pureza en Facebook, estaban inalcanzables, ignorando sus teléfonos cuando su propio hijo sangraba en la enfermería. Le grité a la secretaria que iba para allá. Ahora mismo agarré mi bastón con unas manos que me temblaban de pura adrenalina y salí a la calle a buscar un transporte. Tomé un taxi rezándole a la Virgen de Guadalupe que mi niño no tuviera nada grave mientras el tráfico de la ciudad me ahogaba en desesperación. Llegué a la escuela empujando mis propios límites físicos, ignorando el dolor punzante en mi rodilla. Encontré a Miguelito en la enfermería, sentado en una sillita con su bracito vendado de forma provisional, sollozando bajito. Al verme entrar, su carita pálida se iluminó por completo. Abuela, gritó y corrió a abrazarme, olvidándose de su dolor por un maldito segundo. Lo apreté contra mi pecho con todas mis fuerzas, aspirando ese olor a niño, a jabón y a sudor de juego que tanta falta me hacía. Me duele un poquito, pero fui valiente, abuela. No lloré cuando me caí, me dijo, haciéndose el fuerte y estrujándome el alma. Lo subí a un taxi para llevarlo a urgencias y en el trayecto mi nieto me clavó un puñal directo al corazón. Abuela, ¿por qué te perdiste? Mi papá dijo que te enojaste con nosotros, me preguntó con sus enormes ojitos confundidos. La bilis me inundó la boca con un sabor a óxido y veneno. Ese cobarde de Pedro no solo me usaba y me extorsionaba, sino que le estaba envenenando la mente a mi nieto, lavándose las manos y haciéndole creer que yo los había abandonado por puro coraje. Me tragué la rabia hirviente para no asustar al niño, y le aseguré que jamás por nada del mundo estaría enojada con él ni con su hermana. En el hospital, las horas se hicieron eternas, pero gracias a Dios, la radiografía confirmó que no había fractura, solo un esguince leve que requería hielo y desinflamatorios. Al salir de urgencias, ya era tarde, así que llevé a Miguel al Vips, que estaba en la esquina, y le compré la hamburguesa que tanto le encantaba, viéndolo devorar la comida con una sonrisa de alivio. Fue hasta ese momento, con mi nieto a salvo y comiendo tranquilo, que decidí marcarle al inútil de su padre. Pedro contestó al cuarto timbre arrastrando las palabras con una voz irritada y fastidiada, como si yo lo estuviera interrumpiendo de algo importantísimo. ¿Qué pasó, mamá?, me soltó de mala gana. Mi voz sonó como un látigo golpeando el pavimento. Estoy con Miguel en el hospital. Se lastimó en la escuela. Y como ni tú, ni tu finísima esposa se dignaron a contestar el teléfono en todo el maldito día, tuve que venir yo a urgencias. Hubo un silencio sepulcral, un silencio gélido, donde pude saborear su terror y su culpa, estrellándose brutalmente contra la pared.
Ya le sacamos la placa, ya tengo la receta. Estamos en el VIPS, le informé cortante sin dejarle espacio para excusas baratas ni mentiras. Pedro balbuceó seguramente pálido a través de la línea y me dijo que iba para allá inmediatamente. Me pidió que esperara, que necesitaba hablar conmigo en persona. ¿Hablar de qué, Pedro? De cómo descuidas a tus hijos por estar jugando a la víctima en redes sociales. Estuve a punto de gritarle, pero me contuve por respeto a los oídos inocentes de mi nieto que mordía su hamburguesa a mi lado. El karma, pensé mientras revolvía mi café ya frío, es un cobrador implacable, exacto y despiadado. Ellos, que se creían los dueños de mi destino, que me habían negado el derecho de ser abuela exigiéndome disculpas humillantes, ahora quedaban expuestos ante la escuela y ante la vida, como un par de negligentes que ni siquiera podían estar ahí cuando su propio hijo sangraba. Yo no había planeado esta revancha. La vida misma se había encargado de poner a cada quien en su maldito lugar. Y cuando vi a Pedro cruzar la puerta del restaurante 30 minutos después, supe que la arrogancia de mi hijo acababa de ser aplastada por el peso de su propia y miserable mediocridad. 30 minutos exactos tardó Pedro en cruzar las puertas de cristal del VIPS, y cuando lo vi caminar hacia nuestra mesa, el impacto me cortó la respiración por un segundo. Parecía que la vida le había escupido encima 10 años de miseria de un solo golpe. Traía la ropa arrugada, la cara colgada con unas ojeras profundas y moradas, y la barba rala de quien ya no tiene tiempo ni ganas de mirarse al espejo. ¿Dónde había quedado el dandy arrogante de Valle de Bravo, el que me corría de mi cuarto para complacer los caprichos de su reinita? Ahora solo veía a un hombre derrotado, con los hombros hundidos bajo el peso de una realidad que ya no podía evadir. Al ver a Miguelito comiendo tranquilo, soltó un suspiro de alivio tan pesado que casi movió la mesa. «Hola, campeón», le dijo a su hijo con la voz quebrada. «Mi abuela me trajo al doctor y me compró mi hamburguesa», le respondió el niño, con la inocencia que te desarma. Pedro me miró, y por primera vez en toda su vida adulta no vi exigencia en sus ojos. Vi una vergüenza absoluta y demoledora. Se dejó caer en la silla frente a mí, frotándose la cara con las manos temblorosas. El silencio entre nosotros era un campo minado tenso y asfixiante, hasta que él soltó la sopa. «Las cosas están de la chingada», mamá me confesó bajando la voz para que el niño no escuchara los detalles de su ruina. Me relató tragando saliva cómo sin mi tarjeta de crédito se estaban yendo a pique. Tuvieron que cancelar el cable, recortar a la mitad la despensa y agarrar dobles turnos en la chamba solo para no perder el departamento. Y lo más asqueroso, me confesó que Jessica estaba furiosa, pero no con ella misma sino con él. Le gritaba a diario que era un inútil, un débil y un pendejo por no haber sabido retenerme como su cajero automático personal, por haber dejado ir la gallina de los huevos de oro. Escuchar cómo esa mujer lo humillaba por no poder seguir extorsionándome me revolvió las tripas. El parásito que él había metido a su casa lo estaba devorando vivo, ahora que ya no había dinero fácil para anestesiar su toxicidad. Yo apreté las manos sobre mi regazo haciendo de tripas corazón para no sacar la chequera y salvar a mi cría, porque el instinto de madre es traicionero y te empuja a la compasión irracional. Me amarré la lengua esperando el sablazo, la súplica miserable por un préstamo solo por esta vez. Sin embargo, el giro de sus palabras me dejó muda. «Tenías razón, mamá», susurró con los ojos llorosos, mirando las papas a la francesa de su hijo. «Tengo 42 años y seguía esperando que mi mami me resolviera los berrinches de mi esposa y mis estupideces financieras. Eso no es normal, no es sano. Te sangré la vida entera». Escuchar a mi hijo asumir por primera vez la absoluta responsabilidad de su inmadurez fue como ver salir el sol después de un huracán devastador. Me confesó que las humillaciones de Jessica le habían quitado la venda de los ojos. Se dio cuenta de que ella amaba mi cartera, no al hombre que se la llenaba. Y entonces, sin que yo se lo suplicara, rompió la extorsión más cruel de todas. «Puedes ver a los niños cuando quieras. Nunca debí usarlos como arma para castigarte. Fui un cobarde». Sentí que una roca del tamaño de una montaña se me quitaba del pecho y los ojos se me llenaron de lágrimas calientes que ya no me molesté en ocultar. Le agarré la mano sobre la mesa sintiendo sus nudillos ásperos por la friega del trabajo extra. «Es todo lo que siempre quise, Pedro», le dije con la voz firme, pero llena de un amor que por fin era sano y no asfixiante. «Que fueras independiente, que fueras fuerte,
Va a tardar y les va a costar sangre, sudor y lágrimas salir del hoyo que cavaron, pero yo ya no voy a ser el colchón de tus caídas. Él asintió en silencio apretando mi mano de vuelta. Sabía que no habría transferencias mágicas al día siguiente, ni perdones financieros, pero a cambio estaba recuperando a una madre y su propia dignidad de hombre. Cuando salimos del restaurante y nos despedimos en la banqueta, Miguelito me abrazó fuerte y me hizo prometer que iría a su casa el sábado. Le di un beso en la frente, sabiendo que esta vez no cruzaría su puerta como la sirvienta con chequera, sino como la matriarca de la familia. El viaje de regreso a mi casa en el camión fue completamente distinto al infierno que viví cuando huí de aquel hotel. Miraba por la ventana cómo las luces de la Ciudad de México parpadeaban en la noche y el reflejo en el cristal me devolvió la imagen de una mujer que había sobrevivido a su propia ceguera. El dolor de la ruptura, la soledad y las noches de insomnio habían valido cada maldito segundo. Comprendí que a veces el acto de amor más grande y doloroso que una madre puede hacer es soltar la mano de su hijo para dejarlo caer, para que por fin aprenda a levantarse con sus propias piernas. A mis 73 años ya no soy la madre banco, ya no soy la suegra tapete, ni la vieja egoísta. Soy simplemente Guadalupe, una mujer que aprendió a decir que no para poder decirse que sí a sí misma. El camino de la sanación es largo, pero el atardecer trae una paz inmensa después de la tormenta. Si esta historia resonó en tu corazón o te hizo recordar alguna herida propia, te invito a que compartas lo que despertó en ti en los comentarios. Tú tendrías la fuerza para soltar a quien amas por su propio bien. Aquí en esta comunidad, cada silencio merece ser escuchado y juntas aprendemos que la dignidad no tiene fecha de caducidad. Ficción y entretenimiento. Esta historia y los personajes aquí presentados son obras de ficción creadas con fines de entretenimiento, empatía y reflexión. Cualquier parecido con personas reales vivas o fallecidas es pura coincidencia, realidad de las problemáticas. Sin embargo, las dinámicas oscuras que se abordan en este relato no son un simple invento. El abuso financiero, la manipulación emocional, la extorsión psicológica y el maltrato hacia las personas mayores son realidades dolorosas, silenciosas y sumamente destructivas que ocurren todos los días en nuestra sociedad. Búsqueda de ayuda. Ningún adulto mayor ni ninguna persona merece ser víctima de explotación económica o aislamiento por parte de su propia familia. Si te encuentras viviendo una situación similar de abuso o conoces a alguien que esté sufriendo violencia intrafamiliar o económica, por favor no te quedes en silencio. Busca ayuda de inmediato acercándote a las autoridades de tu localidad, a las instituciones gubernamentales de apoyo a personas mayores o acude a una persona de tu entera y absoluta confianza. Alzar la voz y marcar un límite es el primer paso para recuperar tu vida. No estás sola.